¿Qué ejercicio? Buen viaje. Ok. Buen viaje, Viña del Mar, en realidad. De dentro de Buen Viaje, Viña del Mar. ¿Te parece que ya suba la clase grabada también de eso? Si ya tienen todo. Sí, sí, sí. Un segundo. Y aún no miro la... Es el que dice... ¿Estás ahí, Ale, o te fuiste? Estoy acá. Es el que dice el PPT de práctica, es el que dice estructura de financiamiento práctica, ¿no? PPTX. Exacto. Ya Bueno, tienen el dale. aula completa, ¿sí? Tienen todo para entretenerse ahí bastante. Perfecto. Bueno, ¿Están así ahí, arranco. chicos? ¿Hola? ¿Están? Sí, acá estamos. Ah, porque parece como que estamos jugando al ping-pong con Ale, nada más. Pero estaban hablando entre ustedes. No, pero está bien, pero pueden decir algo, pueden decir, uy, profe, basta de poner cosas, esto es terrible. Sí, es verdad, eso es verdad. Y no, ¿para Pero qué? bueno, Para no que lo usted decimos. diga después, para que después usted Esa voz diga, la tienen que conozco. estudiar. Esa voz la conozco, ¿dónde está? ¿De quién puede ser? ¿De Sí, quién sí, puede de ser? Estela, ¿dónde está? Bueno, esperá, que estoy dando clases, ahora voy. ¿Ves? Si a usted le pasa, a nosotros también nos puede pasar. Me está peleando mi hija. No, Sí, ya ves. ¿qué les iba a decir? Bueno, pero no, ahí tienen todo para que, así tienen bastante para, me han pedido, aparte han mandado mails si podíamos subir las clases grabadas y todo, así que ya tienen todo para ir estudiando. Muchas gracias. Ale, silencio yo un cachito que voy a hacer algo y vengo. Dale. Sí, Gaby, no te olvides de informarlo de mañana, ¿eh? No, pero eso va por otro lado. Sí, no, obvio, pero digo, ya que estoy te lo recuerdo. Bueno, chicos, ¿arrancamos? Vamos a compartir. Bueno, antes que nada, chicos, yo ahora voy a ir, hoy lo que tenemos que ver es las teorías, y vamos a empezar con la práctica sobre estructura de financiamiento. Estructura de financiamiento y costo de capital son dos temas que van de la mano. La estructura de financiamiento refiere a las fuentes que financian la inversión. Entonces, y el costo del capital, a lo que hace referencia es al costo de esas fuentes de financiamiento. En definitiva, la estructura de financiamiento, la combinación entre las distintas fuentes de financiamiento,
es decir, la participación relativa de las distintas fuentes de financiamiento y su costo, nos permiten determinar el costo promedio ponderado del capital. Y ese costo promedio ponderado del capital es el que el administrador financiero le tiene que exigir de rentabilidad, tiene que exigir como rentabilidad a su negocio. ¿Por qué? Porque si obtenemos como rentabilidad el costo promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento, lo que vamos a poder hacer es pagarle a todas las fuentes de financiamiento, inclusive al capital propio. Entonces, yo voy a ir pasando las mismas diapositivas que vimos el otro día. Si alguno quiere hacer una pregunta, la hace, aprovechen ahora. Sí, Gaby. No, solo para estar ordenados, esto está, por más que hablemos de estructura de financiamiento y todo eso, está bajo el título de costo del capital. ¿Sí? Ale, no sé si vos le dijiste los capítulos, capítulo 12, 13 del libro. Sí. Y en el aula virtual figura bajo costo de capital. Bueno, entonces, ¿qué habíamos visto, chicos? Para ubicarnos, para ir, para volver siempre a aquella primera clase y saber a dónde estamos parados, decíamos que cuando hablamos de decisiones, y hablábamos de decisiones dentro de lo que es finanzas corporativas, lo que estamos viendo ahora está ubicado acá, en decisiones estratégicas de largo plazo referidas al financiamiento. Vimos las distintas fuentes de financiamiento, de dónde provienen los fondos de las distintas fuentes de financiamiento, intra y extraempresa. Dijimos que todas las fuentes son onerosas, algunas tienen un costo explícito, como los intereses, y otras implícito. Volvimos a repasar esta visión financiera de la empresa, donde veíamos la estructura de financiamiento, y esta estructura de financiamiento que es la que da origen a los fondos que son los que permiten la inversión. Pero esa inversión tiene que generar una rentabilidad tal que permita pagar las fuentes de financiamiento, que permita pagar las fuentes que conforman esa estructura de financiamiento. Entonces, si yo logro determinar el costo de cada una, pero el costo marginal de cada una de las fuentes de financiamiento, no el costo histórico, sino el marginal de cada una de las fuentes de financiamiento, obviamente estamos hablando de largo plazo, esa estructura permanente de financiamiento, si yo logro determinar los costos de esas fuentes de financiamiento y determinar el costo promedio ponderado de todas esas fuentes y exigirle esa rentabilidad a esta estructura de inversión, con esa rentabilidad logro pagar las fuentes de financiamiento. Entonces, hablamos de lo que era valor de mercado, cómo se determina, cómo se mide ese valor de mercado. Dijimos que dependía de dos grandes factores, los flujos de fondos y el factor de actualización. ¿El flujo de fondos qué es? El flujo de fondos me los da la estructura de inversiones, cómo yo genero ventas, cómo manejo los costos, cómo manejo los márgenes de rentabilidad. Ese es el estado de resultado, es maximizar las ganancias, y esas ganancias que se realicen, que se transformen en efectivo. Y el otro es el factor de actualización. El factor de actualización que surge de esa estructura de financiamiento. Entonces vimos cómo los flujos de fondos futuros proyectados, descontados o actualizados con ese factor de actualización, que es el costo promedio ponderado del capital, me permite determinar el valor de mercado de la empresa o el valor actual de la empresa. Vimos algunos ejemplos para poder entender por qué si uno encuentra la tasa, ese factor de actualización para actualizar los flujos de fondos, lo que está determinando es la rentabilidad del negocio. Vimos cómo ese valor actual puede aumentar o disminuir en función de cómo varían los flujos de fondos o el factor de actualización. Y después nos metimos justamente con ese factor de actualización. ¿De dónde surge ese WACC, ese costo promedio ponderado del capital? Entonces, dijimos que surge
de los riesgos que perciben tanto los prestamistas como los accionistas. Y esos riesgos, lo que van a hacer es determinar la tasa de rentabilidad que exigen prestamistas y accionistas, y lo que ellos exigen como rentabilidad pasa a ser costo para la empresa. Entonces, hablamos de lo que era la tasa libre de riesgo, lo que era el riesgo económico y cómo se podía dividir en ese riesgo beta o económico en sistémico y no sistémico, y dijimos que con estos elementos, con la tasa libre de riesgo y la sobretasa por los riesgos económicos, el prestamista determinaba su rentabilidad y en definitiva eso era el costo de el capital de terceros, el costo de la deuda, que lo llamamos K sub I o K sub D, dependiendo la bibliografía que consulten. Y después teníamos el riesgo financiero, que estaba derivado de la estructura de financiamiento. Dijimos que una empresa endeudada es una empresa que los accionistas, los dueños, la perciben más riesgosa, y como ellos son los últimos en la cadena de cobro, y hay mucho prestamista para cobrar antes que ellos, se percibe mucho riesgo. Ese riesgo es el riesgo financiero o riesgo RO, y entonces el inversionista adiciona al K sub I ese riesgo financiero y determina el K sub E, que es la rentabilidad que exige y por lo tanto el costo del capital propio visto del lado de la empresa. Hablamos de algunas cuestiones a considerar por su efecto sobre el costo del don, que lo tienen en la bibliografía. Hablamos del autofinanciamiento, explicamos lo que es el autofinanciamiento, hablamos de las distintas fuentes de autofinanciamiento, pero lo que decimos es que, para que quede claro, el autofinanciamiento se logra con fondos provenientes de dentro de la empresa, que se vuelcan al negocio. En vez de distribuirse, se vuelcan al negocio. En realidad, los dueños de ese dinero son los accionistas, o los dueños de la empresa si el capital no está dividido en acciones. Entonces, lo que te van a decir los accionistas es, mira, yo invertí en esta empresa porque quiero ganar el K sub E, por ejemplo, 15%, entonces, si este dinero no lo vas a distribuir y lo vas a dejar adentro de la empresa, es como que nosotros estuviésemos invirtiéndolo de nuevo. ¿Y a cuánto lo queremos invertir? Al 15% o al 12%, no sé qué dije recién. ¿Qué quiere decir? Que el costo del autofinanciamiento y el costo del capital propio es el mismo, excepto por los costos de suscripción y los costos de flotación. Esa es la única diferencia. Hablamos de que el promedio ponderado entre K sub I y K sub D, K sub I o sub D y K sub E, es el K sub O o el WACC, costo promedio ponderado del capital. Presentamos la fórmula, dijimos que es una fórmula que no hay que saberla de memoria, hay que entenderla nada más. Es más, mencionamos 3 maneras de calcular el costo promedio ponderado del capital, el otro día estuvimos con un ejemplo. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos los flujos de fondos que hoy en día proyecta la empresa que el negocio puede generar, ¿no? Tenemos los flujos de fondos que este negocio puede generar, y tenemos los costos de las fuentes de financiamiento. Si yo descuento esos flujos futuros con los costos de las fuentes de financiamiento, lo que obtengo es el valor actual y valor de mercado de la empresa. Entonces, si yo descuento los flujos futuros de deuda con K sub I y los flujos futuros de dividendos con K sub E, lo que obtengo es el valor de mercado de la deuda y el valor de mercado del capital propio respectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que no destino, después del resultado operativo, una vez que pagué todos los costos operativos, ¿qué hago? Pago la deuda. Y con lo que me queda de deuda, ¿qué hago? Distribuyo dividendos. Después de pagar la deuda, lo único que queda por pagar son los dividendos. Entonces, si yo sumo flujo de fondos para la deuda más flujo de fondos para dividendos, lo que tengo es el resultado operativo. Si yo actualizo ese flujo de fondos para la deuda por K sub I, me da el valor de mercado de la deuda. Si actualizo el flujo para dividendos por K sub E, me da el valor de mercado del capital propio. Deuda más capital propio es activo total o valor de mercado de la empresa. Y en vez de actualizar deuda por un lado y dividendo por el otro, sumo deuda más dividendo, eso es el resultado operativo. Siempre que distribuya al 100%, ¿no?
resultado operativo sobre el promedio ponderado entre K sub I y K sub E, que es K sub O, me da el valor de mercado de la empresa. Bueno, vimos un ejemplo, vimos lo que es el apalancamiento financiero, la visión ingenua del apalancamiento financiero, y lo que nos queda por ver hoy es las teorías de la estructura de capital o teorías de la estructura de financiamiento. Son tres teorías. Son tres teorías. Ustedes en la bibliografía van a encontrar básicamente dos. La primera es una teoría muy, muy simple, demasiado simplista, pero lo que estas teorías intentan explicar es si existe relación o no entre la estructura de financiamiento y el valor de mercado de la empresa. Hay autores que dicen o que están de acuerdo con que existe una estructura óptima y que esa estructura óptima, esa combinación óptima entre deuda y capital propio, esa estructura óptima es la mejor y obviamente maximiza el valor de mercado de la empresa o minimiza el riesgo. Si minimiza el riesgo, por ende va a maximizar el valor de mercado de la empresa. Y otros autores que dicen que no, que la empresa vale lo que vale, más allá de cómo esté financiada. Entonces, para explicar estas teorías, se proponen algunos supuestos que simplifican la realidad, los que llamamos supuestos simplificadores, y que son los siguientes. Que los mercados de capitales son perfectos. ¿Qué significa que los mercados de capitales son perfectos? Que nadie puede sacar una ventaja en el mercado, es decir, comprar algo a sabiendas de que comprar algo es comprar una acción de una empresa, comprar una parte de una empresa o comprar una empresa, a sabiendas de que esa empresa o esa acción va a aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque si vos sabés que va a aumentar, en un mercado perfecto, cuando lo sabés vos, lo saben todos. Ese es un mercado perfecto. Es un mercado totalmente transparente que nadie tiene más información que otros. La información se traduce inmediatamente al mercado, y cuando alguien tiene alguna noticia sobre algún activo, sobre alguna empresa, ya la tienen todos. No existen costos de transacción, o sea que comprar y vender acciones no tiene costo. Eso porque bueno, también juega un poco esto del costo transaccional, ¿no? Ese costo de emitir acciones. Todos los inversores son racionales, o sea, pretenden maximizar su riqueza, y todos coinciden en cuanto a los rendimientos esperados. O sea, son todos racionales, no hay ningún loquito que cambie la lógica del mercado. Estas empresas se desarrollan en una economía sin impuestos. ¿Por qué sin impuestos? Porque justamente cuando ponemos en juego los impuestos, lo que aparece es un efecto palanca, pero no el efecto de apalancamiento que vimos el otro día, que no tenía el componente impositivo, sino un efecto palanca generado por los impuestos. Ustedes ya saben que cuando hay impuestos, uno paga un poco menos de impuesto a las ganancias, porque ¿qué pasa? Se puede deducir los intereses de la base imponible. Bueno, entonces para evitar ese efecto palanca de los impuestos, estas teorías se desarrollan, como lo que quieren demostrar es otra cosa, se desarrollan en economías sin impuestos. Las empresas no crecen. ¿Qué quiere decir que no crecen? Que distribuyen el 100% de sus utilidades, o sea, que tienen ventas, con las ventas pagan todos sus costos, les queda el resultado operativo, con ese resultado operativo pagan la deuda, y lo que queda se distribuye al 100%. Y bueno, y para recordar que el valor de mercado de la empresa resulta de la suma del valor de mercado de la deuda y del valor de mercado del capital propio. Ya sabemos que, si lo quieren mirar en vez de un punto de vista financiero, de un punto de vista contable, el activo es la suma del pasivo más el patrimonio neto. Entonces nos metemos con la primera teoría, chicos. Una teoría muy, muy simple, muy sencilla. Estas teorías todas indican que existe una tasa K sub I, que es el costo
de la deuda, todas hablan de una tasa K sub E, que es el costo del capital propio, y todas hablan de el K sub O, que es el costo promedio ponderado de ambas fuentes de financiamiento. Y entonces, gráficamente, intentan demostrar si existe o no existe relación, porque esto es lo que intentan demostrar estas teorías, si existe o no existe relación entre la estructura de financiamiento y el valor de mercado de la empresa. Ustedes ya saben que si los flujos de fondo de una empresa, o sea, la empresa vende siempre lo mismo, las ventas, los ingresos y los egresos son siempre lo mismo, o sea, el flujo de fondo proyectado hacia el futuro es siempre el mismo, el valor actual de la empresa, ¿de qué depende? De ese flujo de fondo futuro actualizado con un factor de actualización. ¿Y ese factor de actualización qué es? Es el promedio del costo de las distintas fuentes de financiamiento, el WACC. Entonces, ¿qué pasa? Si ese factor de actualización es más chiquito, o sea, si yo un mismo número lo divido por un número cada vez más chiquito, imagínense, flujo de fondo proyectado, 100. Si yo lo divido por un número muy grande, por un factor de actualización muy grande, supongamos 50. 100 dividido 50 me da valor actual 2. Pero si yo a 100, en vez de dividirlo por 50, lo divido por un WACC más chiquito, en vez de 50, de 25, 100 dividido 25 me da 4. Fíjense cómo el valor actual empieza a agrandarse. Ah, y si en vez de dividirlo por 25 lo divido por 10, 100 dividido 10, 10. Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa no crece, si dijimos, en el supuesto de que la empresa no crece, su flujo de fondos sigue siendo siempre el mismo, y yo divido cada vez por un WACC más chiquito, porque ¿qué pasa? La combinación de las distintas fuentes de financiamiento hacen que yo logre bajar el WACC, o el K sub O, lo que me va a dar como resultado es un valor actual cada vez más alto, o sea, un valor de mercado cada vez más alto. Entonces, esta teoría, valor actual de mercado, ¿no?, señala que existe relación entre el valor de mercado de la empresa y su estructura de financiamiento. Y lo explica de la siguiente manera. Arma un gráfico en donde en el eje de las ordenadas pone tasas, y en el eje de las abscisas, ¿qué pone? Leverage o nivel de endeudamiento o deuda sobre capital, que es un índice de endeudamiento, un ratio de endeudamiento. ¿Qué significa esto, chicos? Que si nos paramos por acá, la empresa no está endeudada. En el punto 0 del eje de las abscisas, la empresa no está endeudada. O sea, se financia 100% con capital propio. Y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, lo que vamos haciendo es incorporando deuda y quitando capital propio, o sea, cambiando la estructura de financiamiento. Imagínense, si acá es 100% con capital propio y nos desplazamos un poquito, por acá podría ser 90 con capital propio, 10 con deuda. Un poquito más acá, 20 con deuda, 80 de capital propio, un poquito más acá, 60 de deuda, 60 de capital propio, 40 de deuda, y así. Lo que va haciendo es cambiar ese leverage, ese apalancamiento o nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué va diciendo? Que una empresa puede ir cambiando su estructura de financiamiento, pero la tasa K sub I, que es el costo de la deuda, permanece constante, y la tasa K sub E, que obviamente, por una cuestión de riesgos, porque tiene incluido el K sub E, que tiene incluido, que no tiene el K sub I, tiene incluido el riesgo RO, el riesgo financiero, el K sub E es más alto, por eso está a un nivel de tasa más alto, se mantiene constante y aunque el nivel de endeudamiento vaya aumentando, ese K sub E permanece constante. Ahora, fíjense, ¿qué pasa con el promedio ponderado entre K sub I y K sub E? Claro, acá en el punto 0, en el inicio, cuando la empresa se financia 100% con capital propio, ¿qué pasa si se financia 100% con capital propio? No hay K sub I porque no hay deuda, es todo K sub E. Entonces, acá en este punto, K sub O es igual a K sub E, simplemente porque K sub I no existe, no hay. A medida que voy incorporando deuda y sacando capital propio,
el K sub I va teniendo mayor participación relativa. Y como el K sub I es menor al K sub E, como el K sub I es menor al K sub E, el K sub O, el promedio ponderado, ¿qué hace? Tiende a bajar. Entonces, a medida que vamos incorporando deuda y quitando capital propio, el costo promedio ponderado del capital se hace cada vez más próximo a K sub I. Obviamente no existe una situación a donde K sub O y K sub I se toquen, porque ¿qué pasa? Una empresa no puede financiarse 100% con capital de terceros y no tener capital propio. Entonces, esta teoría lo que dice es, sí, existe relación entre el valor de mercado de la empresa y la estructura de financiamiento. ¿Por qué? Porque a medida que cambiamos la estructura de financiamiento, incorporamos deuda en detrimento de capital propio, el K sub O se hace más chico, y si el K sub O se hace más chico, los flujos futuros de fondos son siempre iguales. Si el K sub O se hace más chico, el valor de mercado de la empresa se hace cada vez más grande. ¿Cuál es la crítica a esta teoría? Es que es muy simplista. Es muy simplista y, por ejemplo, no reconoce el mayor riesgo financiero generado por el endeudamiento. O sea, la visión ingenua que vimos el otro día del apalancamiento financiero, donde dijimos que a medida que una empresa va tomando cada vez más deuda, los dueños o los accionistas no son tontos, no son ingenuos, y saben que corren cada vez más riesgo porque están muy endeudados, y entonces primero tienen que pagarle a los proveedores, a los prestamistas, y después cobran ellos. Entonces, ¿qué pasa? El K sub E, cuando una empresa está cada vez más endeudada, no se mantiene constante. El K sub E tiende a crecer. Y K sub I también, porque los prestamistas, los bancos y los que compran títulos de deuda, tampoco son ingenuos y saben que cuanto más endeudada está una empresa, tiene más carga financiera, tiene que pagar, perdón, tienen que pagar más intereses, y entonces, ¿qué pasa? También ellos perciben ese riesgo y el K sub I tendería a aumentar. Perdón, este cambio de clima entre calor, aire acondicionado me está matando. Bueno, entonces, a raíz de las críticas a esta teoría del ingreso neto, es que surge la tesis tradicional. La tesis tradicional señala que, ¿qué hace? Corrige a la teoría del ingreso neto. Esta teoría del ingreso neto, acuérdense, se llama teoría del ingreso neto, no teoría del ingreso neto operativo. Teoría del ingreso neto. La tesis tradicional corrige esas críticas, y lo que dice es que existe relación entre el valor de mercado de la empresa y la estructura de financiamiento, y que además existe un nivel óptimo de financiamiento que permite minimizar el costo promedio ponderado del capital, el K sub O, y por ende maximizar el valor de mercado de la empresa. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Claro, partiendo de la teoría del ingreso neto, corrige lo que habíamos dicho recién, que existe un K sub I, que a bajos niveles de endeudamiento permanece constante, pero que en determinado momento, por una percepción que tienen los prestamistas sobre el riesgo económico, porque en definitiva, tanta carga financiera, tanto que hay que pagar de intereses, a la larga termina repercutiendo en el resultado operativo, en el resultado económico. Entonces, ese riesgo se empieza a percibir y por lo tanto empiezan a exigir cada vez mayor rentabilidad. Imagínense, ustedes van con una carpeta a pedir un préstamo a un banco, no tienen ninguna deuda, no están endeudados, nada, una cosa es que te prestan en esas condiciones. Imagínense si ustedes van con una carpeta a pedir un préstamo a un banco y en esa carpeta dice que
ustedes están endeudados en un 70%. O sea, que cada 100 pesos de inversión que tienen en su activo, 70 los tienen que devolver porque es una deuda. Imagínense, el banco se va a cubrir porque percibe ese riesgo, la incapacidad que pueden llegar a tener ustedes de hacer frente a una nueva deuda. Entonces, ese K-sub-I, que obviamente es menor que K-sub-E, en algún momento tiende a aumentar. ¿Qué pasa con el K-sub-E? Los dueños no son ingenuos, como lo vimos cuando hablamos de apalancamiento financiero, no son ingenuos, entonces saben que a medida que la empresa está cada vez más apalancada, o sea, cada vez más endeudada, existe mayor riesgo. Y por lo tanto, el K-sub-E crece desde el principio, lo que pasa es que en un principio crece a niveles muy bajos. ¿Hasta qué? Hasta que empieza a crecer el K-sub-I. Cuando empieza a crecer el K-sub-I, el K-sub-E también empieza a crecer de forma más pronunciada. Entonces, ¿qué sucede con el costo promedio ponderado del capital? Claro, a bajos niveles de endeudamiento, el costo promedio ponderado tiende a bajar. Pero ya cuando empieza a subir K-sub-I y cuando empieza a subir K-sub-E, el promedio ponderado obviamente va a tender a subir. Y por lo tanto, va a surgir un punto en el cual el K-sub-O se hace mínimo, y por lo tanto, en ese punto donde el K-sub-O se hace mínimo, y siempre respetando el supuesto de que los flujos de fondos futuros son constantes, si el K-sub-O se hace mínimo, el valor de mercado de la empresa se hace máximo. O sea, esta es la situación óptima, la estructura óptima de financiamiento, a donde dueños dueños, administrador financiero, prestamistas, todos coinciden en que esa es la estructura óptima y es la que implica el menor riesgo para la empresa y por lo tanto la que maximiza el valor de mercado de esa empresa. Bueno. Nos queda una teoría más. Y es la teoría del ingreso neto operativo, no teoría del ingreso neto, es teoría del ingreso neto operativo o de operación, porque lo pueden encontrar así en la bibliografía, o tesis de Modigliani-Miller, o tesis M&M, o tesis MM de Modigliani-Miller. Esta teoría lo que señala, bajo los mismos supuestos, que existe una tasa K-sub-I, que es menor a la tasa K-sub-E, y un costo promedio ponderado, que es el K-sub-O, esta teoría señala, al contrario de las otras dos, que no existe relación entre el valor de mercado de la empresa y su estructura de financiamiento. Y que por lo tanto, la combinación de deuda y capital propio es irrelevante para determinar el valor de mercado de la empresa. O sea, que el valor de mercado de la empresa no depende de la estructura de financiamiento. Y agregan lo que plantean Modigliani-Miller en esta teoría del ingreso neto operativo, lo que plantean es que las empresas se agrupan por categoría de riesgo equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no sé, la categoría autopartistas, empresas autopartistas, todas corren el mismo riesgo. Las empresas agroquímicas, todas pertenecen a la misma categoría de riesgo. Las empresas lácteas, todas pertenecen a la misma categoría de riesgo. Entonces, lo que plantea Modigliani-Miller es que esas categorías de riesgo en las cuales se agrupan esas empresas, esas empresas tendrían que tener todas el mismo rendimiento. Todas tendrían que tener el mismo rendimiento. Y entonces lo que dicen es que si esas empresas logran ese rendimiento,
no importa cómo estén financiadas, no importa cómo estén financiadas, con ese rendimiento, ese K sub O, ese WACC, ese costo promedio ponderado del capital, que es el que le van a exigir de rendimiento a la empresa, va a ser siempre el mismo, más allá de cómo estén financiadas. Entonces, fíjense, ellos parten de este supuesto. Dicen que a medida que una empresa va tomando cada vez más deuda, y ellos en vez de plantear qué pasa con K sub I, qué pasa con K sub E, y después qué pasa con K sub O, empiezan al revés. Dice que para una empresa que pertenece a una categoría de riesgo, supongamos, qué sé yo, voy a decir, una empresa láctea, ellos dicen, por la categoría de riesgo a la que pertenece, tiene que tener un rendimiento del 20%. Entonces, su K sub O va a ser del 20% y se va a mantener siempre constante. Ahora, ¿qué pasa? Como existe un K sub E y existe un K sub I, y el K sub O es el promedio ponderado entre ambos, lo que dicen es que, bueno, cuando la empresa no está endeudada, su rendimiento tiene que ser del 20%. A medida, y entonces, ¿qué pasa? Como no está endeudada, el K sub E va a ser del 20%. A medida que va tomando cada vez más deuda y va quitando capital propio, ¿qué pasa? El K sub I, como según ellos permanece constante, para que el promedio ponderado entre K sub E y K sub I, que es K sub O, siga siendo siempre constante, la única que queda es que K sub E crezca. Entonces ellos lo que dicen es que a medida que una empresa va tomando deuda y va en detrimento de capital propio, va sacando capital propio y toma deuda, el K sub O se mantiene constante, pero lo que crece es el K sub E. Los accionistas, por un tema de efecto de riesgo financiero, exigen cada vez más, y eso hace que el promedio ponderado entre K sub I y K sub E sea siempre constante. Bueno, y por lo tanto, si el K sub O es siempre constante, ese factor de actualización, que es el K sub O para actualizar los flujos de fondos futuros, es siempre el mismo, y por lo tanto el valor de mercado de la empresa es siempre el mismo. ¿Qué crítica se le hace a esta teoría? Que no reconoce el riesgo percibido por los prestamistas al incrementarse el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque ellos lo que plantean es que K sub I es constante. ¿Y qué pasa? Si K sub I, en vez de ser constante a determinado nivel de endeudamiento, que es lo que yo creo y otros autores creen que es lo que realmente sucede, el K sub I, ¿qué pasa? Tendría que en algún momento tender a aumentar. ¿Y qué tendría que pasar con K sub E para que K sub O siga siendo constante? Tendría que empezar a bajar. Y la verdad que es difícil explicar que una empresa que está recontraendeudada, que le cobran cada vez más tasas de interés más altas, los accionistas quieran ganar cada vez menos. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto, y para que lo entiendan, todo esto de que yo hay parte que esto no es, uno tiene, fíjense que hay autores que están de acuerdo con esta teoría, otros que no. Yo creo que esta teoría para mí es aplicable a bajos niveles de endeudamiento. A bajos niveles de endeudamiento, mientras K sub I permanece constante, es verdad que lo que sucede es K sub E va haciendo este ajuste y por ahí el K sub O permanece constante. Y el valor de mercado de la empresa permanece constante. Eso sí, chicos, esto sucede siempre y cuando la empresa alcance ese K sub O, o sea, su rendimiento. Ojo que Dunrauf a K sub O lo llama K sub U, cuando leen la bibliografía. ¿Qué pasa? Si la empresa gana lo que tiene que ganar a bajos niveles de endeudamiento, si K sub I permanece constante, el K sub E va a ser el que regule, pero para mí eso sucede a bajos niveles de endeudamiento. Cuestión mía, cada uno tendrá su postura. Modigliani y Miller hacen
tres proposiciones para explicar esta teoría. Nosotros lo que le pedimos a ustedes es que entiendan la 1 y la 2. La proposición 1, valor de mercado de la empresa, lo que dice es que, es lo que dijimos recién, que el valor de mercado de la firma, de una empresa, es independiente de su estructura de capital o estructura de financiamiento, y que viene dado por el resultado operativo, o sea, está determinado por el resultado operativo, por los flujos de fondos futuros que tiene la empresa, esa ganancia, descontado a una tasa de rendimiento, pero para una firma no endeudada. O sea, los flujos de fondos futuros los descuento con una tasa K sub O que es para una firma no endeudada. Pero lo que pasa es que después cuando se endeuda sigue siendo igual, según ellos. Entonces, que el valor de mercado de la firma es independiente de la estructura de financiamiento y que ese valor de mercado está dado por el resultado operativo descontado a una tasa de rendimiento para una empresa no endeudada correspondiente, como les dije, a una determinada categoría de riesgo. Ellos dicen, la autopartista tiene que ganar el 20%, el agroquímico 22%, la láctea 8%. Si ganan eso, no importa la estructura de financiamiento, los flujos de fondos futuros se descuentan siempre con la misma tasa, y como son iguales, van a dar como resultado siempre el mismo valor de mercado. Y fíjense, lo que dicen es que el valor de mercado de la empresa resulta de descontar ese resultado operativo, que permanece siempre constante, con el K sub O, que es siempre constante. Claro, esto es constante, esto es constante, esto es constante. Entonces, acá les dejamos un ejemplo. Fíjense, una empresa que tiene 50% de deuda y 50% de capital propio, y el costo, el K sub I, el costo de la deuda, es el 10%, y el costo del capital propio es el 20%, ¿cómo hacemos para sacar el K sub O, el WACC, el costo promedio ponderado del capital? ¿Y qué participación tiene este 10%? Y un 50%. El 50% de 10, ¿cuánto es? 5. Y este 20%, ¿cuánto participa? Un 50%. ¿Y cuánto es el 50% de 20? 10. 10 más 5, 15. Fíjense qué fácil que es sacar el costo promedio ponderado, chicos. Entonces, esta empresa tiene un K sub O del 15%. Si tiene un resultado operativo de 150, actualizado con ese K sub O, su valor de mercado da 1000. Y lo que dice Modigliani y Miller es que este K sub O permanece constante más allá de que haya una variación en estas proporciones de deuda y capital propio. Lo que pasa es que la deuda, por más de que sea grande o sea chique, va a salir siempre el 10%, y el K sub E, si la deuda sea grande, el K sub E va a ser cada vez más grande. El costo va a pasar de 20 a 25 a 30 a 35. ¿Para qué? Para poder mantener este promedio ponderado de 15, que es lo que se demuestra con este gráfico, ¿no? Bueno, y vamos a la segunda proposición, que lo que va a explicar es cómo sacar la cuentita de este K sub E cuando hay variación en esta estructura de financiamiento. Entonces, la proposición 2 lo que dice es que el rendimiento del capital propio, lo que yo le decía, este K sub E, que es el que sí se va a modificar, o sea, este K sub I sigue constante, este K sub O sigue constante, entonces lo único que queda es modificar este. Entonces, lo que dice Modigliani y Miller es que
ese rendimiento esperado del caso E, o sea, lo que van a exigir los accionistas, es igual al rendimiento exigido a una firma no endeudada. ¿Y cuál era el rendimiento exigido a una firma no endeudada? El caso O, o sea, el 15%, este 15%. ¿Mm? Este 15%. Si la firma no tiene deuda, dijimos que el caso O, fíjense, siempre permanece constante. Entonces, acá va a ser el 15% y acá va a ser el 15%. Entonces, lo que dice es que ya de por sí el accionista exige para él el 15%, que es el rendimiento que se le exige a una empresa que no está endeudada, que pertenece a determinada categoría de riesgo. Entonces, dice que el rendimiento esperado del capital propio, caso E, es igual al rendimiento exigido a una firma no endeudada de una determinada clase, o sea, le va a exigir el caso O, pero le va a adicionar el accionista un premio por el mayor riesgo financiero. Claro, por eso pide cada vez más, porque cada vez percibe más riesgo financiero, entonces pide caso O. Ale, Sí, Gaby. yo no sé si soy yo o si sos vos que se te corta. Chicos. Sí, a mí también se me cortó, profe. Sí, se cortó. Bueno, Ale, sacá la cámara un cachito, sacá tu cámara. Dale. Oh, para que no me aparece Parécete. Acá está. Bueno, probamos ahí, chicos. Vamos. Yo te aviso, Dale, me avisan cualquier cosa. Les decía que esta proposición, la segunda, no esta, la segunda proposición lo que dice es cómo determinar el caso E, que es lo único que cambia, porque el caso O sigue constante, el caso I sigue constante, y lo único que tiene que cambiar es el caso E. Entonces lo que dicen es que los accionistas exigen, de movida ya de entrada, te exigen el caso O. O sea, el rendimiento que se le exige a una firma no endeudada. Y a medida que la firma se endeuda cada vez más, exigen un premio o una sobretasa por ese mayor riesgo financiero. ¿Y esa sobretasa por qué va a estar dada? Esa sobretasa es igual a la diferencia, fíjense, a la diferencia entre las tasas K sub O y K sub I, esto que ven acá, K sub O menos K sub I, multiplicada por el ratio de endeudamiento, deuda sobre capital propio. Entonces, fíjense, dicen que, Modigliani y Miller dice que K sub E es igual a K sub O más una sobretasa. Una sobretasa o un premio por el mayor riesgo. Ese premio por el mayor riesgo va a estar dado por la diferencia entre K sub O y K sub I, K sub O menos K sub I, multiplicado por la deuda, todo eso sobre el capital propio. Profe. Sí. A su vez, D sobre CP es lo que estaba en el gráfico, que es lo del leverage. Claro, es deuda, es un índice de endeudamiento, un ratio de endeudamiento, deuda sobre capital propio. Perfecto. Y ahora lo van a entender con este grafiquito acá que parece complicado, ahí se los explico. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, si K sub O es del 0,15, o sea, el 15%, y K sub I es del 15%, y una empresa está endeudada 50% con deuda y 50% con capital propio, o sea que la deuda y el capital propio son iguales, por ejemplo 500 sobre 500, el K sub E va a ser el 20%. Porque surge de esta formulita. Pero ahora fíjense lo siguiente, se los voy a demostrar con esto. Si ustedes tienen una inversión de 1.000 pesos, un activo, una inversión de 1.000 pesos, que está financiado
500 con deuda y 500 con capital propio, como dice acá, 500 con deuda y 500 con capital propio. Entonces, yo a esta inversión le exijo, por la categoría de riesgo a la que pertenece, le exijo ¿cuánto? El caso O, el 15%, que para Modigliani Miller eso es dato. Para una determinada categoría yo le tengo que exigir el caso O a la empresa, el 15%. Entonces le exijo un rendimiento a esta inversión del 15%. Pregunta, chicos, ¿cuánto es el 15% de 1000? Es 150.000, ¿no? Entonces quiere decir que esta inversión va a generar un resultado operativo de 150.000 pesos. Entonces fíjense lo siguiente. Esa inversión de 1000 genera 150.000 pesos de resultado operativo. Pero en realidad los 150.000 pesos están generados la mitad por estos 500 pesos y la mitad por estos 500 pesos. O sea, estos 500 tienen un rendimiento del 15% y por lo tanto me dejan 75 pesos. Y estos 500 de capital propio tienen un rendimiento del 15% y me dejan los otros 75. Claro, 75 más 75 son los 150. Ahora, ¿qué pasa? La deuda tiene un costo explícito, que es su K sub I, ¿de cuánto? Del 10%, que era dato. Entonces, si yo tengo una deuda de 500 y tengo que pagar 50 pesos de interés, de los 75 de rendimiento que me generan los 500 pesos de deuda, se me van 50 pagando intereses. Y me sobran 25. Esos 25, ¿quién se los queda? Se lo quedan los dueños, el capital propio, que se queda con 75, que es el 15% de 500, más 25 que sobraron de acá. Entonces se queda en total con 100. Y mi pregunta es, 100 sobre los 500 pesos que pusieron los accionistas, ¿cuánto es? Es el 20%. Y por eso Modigliani Miller lo que dice es que el accionista va a exigir exactamente un K sub E que es igual al K sub O más la diferencia entre K sub O y K sub I multiplicado por el ratio de endeudamiento, deuda sobre capital propio. Y acá queda clarito. ¿Por qué? Y porque si yo me financio, si mi empresa rinde un 15% y me financio al 10%, me va a sobrar X cantidad de dinero que sumado al rendimiento del capital propio, me incrementan el rendimiento del capital propio. Y eso es lo que va a exigir el accionista. Y por eso el K sub O permanece constante. Bueno, con esto damos por terminadas las tres teorías. Acuérdense, la teoría del ingreso neto no la van a encontrar en la bibliografía, sí la tesis tradicional y la tesis M&M o tesis de Modigliani Miller o tesis de teoría del ingreso neto operativo. Acá les tienen la explicación. Tienen la explicación de las dos proposiciones de Modigliani Miller. Y bueno. Y, esperen que los voy a silenciar a todos. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No. ¿Todo bien? Bueno. Sé que no es sencillo, pero es importante que ustedes entiendan la lógica, porque esto es lo que determina los valores de mercado de las empresas. Obviamente esto está apuntado a las grandes empresas, a las empresas que cotizan, pero vale también, y el otro día ya lo explicamos y ya lo charlamos, para las pequeñas y medianas empresas o para las empresas familiares. Si uno quiere profesionalizar una empresa, no se tiene que olvidar de esto, porque el otro día lo que hablábamos es que, ¿qué sucede?
muchas veces las pymes o las empresas familiares suelen, porque uno dice, bueno, mira, no estoy ganando el 15, estoy ganando el 12, y yo con el 12 estoy chocho, estoy bárbaro. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Toda tu competencia, todos ganan el 15. Entonces, después, no te quejes cuando, ante una crisis, porque en las buenas, por ahí el 12% está bárbaro, los demás ganan el 15, vos ganás el 12, los demás, no sé, voy a ser hasta grosero con lo que voy a decir. Los demás dueños de las empresas se van de viaje 3 veces por año y tienen 2 autos importados y qué sé yo, y vos no te vas 3 veces por año, te vas 2 y no tenés 2 autos importados, tenés uno importado y uno nacional. Y estás chocho, la verdad que estás chocho y estás bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa vara, cuando ese nivel empieza a bajar y las cosas no están bien, el primero que se va al descenso sos vos. Y los que sobreviven son otros. Y eso pasa también con las multinacionales. Cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del conformismo? El conformismo, cuando las cosas están bien, bárbaro. Cuando las cosas no están bien, ese conformismo te puede llevar a acción. Y los no si quedarte con el 12, el agua te llegó hasta acá y te ahogaste. Entonces, más allá de que las grandes empresas... Ale, chicos, ¿ustedes lo escuchan cortado? Sí, yo lo escucho Sí, profe, a cortado. mí también se me corta. Apagá la cámara, Ale, por favor. Ale, ¿me escuchás? Ah, perdón. Ale. Si no me tengo que conectar. A ver, denme un segundo. Ale, ¿me escuchás? A ver, ahora, probá ahora, no prendás la cámara. Hola, hola. ¿A mí me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, Gaby. No, estaba viendo, pero no, pensé que me llegaba el cable, porque cambié de lugar y pensé que me llegaba, estoy en casa hoy, y pensé que me llegaba el cable que tengo estoy con un Wi-Fi, si no me tengo que mover. Bueno, avísenme si... No, es que estabas bien. Cuando volviste a abrir la cámara se complicó. Dejate sin cámara. Sí, evidentemente no estoy teniendo buena... Pero buena señal. sin cámara aguanta más. Zafamos. Aparte, no, los chicos no se van a preocupar por no verte. Bueno, dale. Y pone la cámara de nuevo. Me está cargando. Bueno, chicos, cualquier cosa avisan. No, se te corta, Ale, se te corta. Sacá la cámara pues se te ve. Para saludar. Bueno, me avisan. Ahí ya la apagué. Bueno, bueno, chicos, entonces, la importancia de ser cuidadosos con también el tratamiento de la estructura de financiamiento. Lo que vamos a ver ahora es, y acá voy a compartir rápidamente, dentro de lo que es estructura. La primera que vamos a ver es un cuadro de estructura, donde vamos a ver distintas estructuras de financiamiento, y otra herramienta es utilidad por acción ordinaria o análisis EBIT-EPS, que lo vamos a ver la clase siguiente, la próxima clase, y que nosotros llamamos utilidad por acción ordinaria, y ustedes lo tienen en la bibliografía como análisis EBIT-EPS, por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Qué es el cuadro de estructura? Que es lo primero que vamos a ver y que vamos a ver hoy. Lo que permiten los cuadros de estructura es analizar diferentes estructuras de financiamiento, de acuerdo a la información que les vamos dando, determinando la tasa de retorno real. ¿Qué es la tasa de retorno real? Es la tasa de retorno sobre el capital propio, o lo que nosotros conocemos como ROE, retorno sobre el capital propio. ¿Qué era el retorno sobre el capital propio? Es el resultado neto
lo último del estado de resultados sobre el capital propio. En estos ejercicios lo que vamos a tener que indicar es la alternativa que arroja la mayor tasa de retorno real, o sea, el mayor ROE, respetando las condiciones que nos imponen, determinar analíticamente esa tasa de retorno real, no con un cuadro, sino con una formulita, y ¿qué es lo que nos permite observar estos cuadros? Nos permiten observar el efecto palanca generado por las distintas fuentes de financiamiento. Acuérdense que lo que nosotros vamos a estar encontrando es el ROE, es el rendimiento del capital propio. Lo que la empresa le puede pagar al accionista, que no quiere decir que sea lo que el accionista va a exigir. O sea, vamos a encontrar el K sub E que puede pagar la empresa con esa estructura de financiamiento, pero no es el K sub E que exige el accionista. O sea, ¿cuál es la limitación de esta herramienta? Que no tiene en cuenta, que no permite tener en cuenta el riesgo. Utilidad Hola. por acción ordinaria, análisis EBIT-EPS, Hola, hola. que también permite analizar. Se te cortó, Ale. ¿David? ¿Sí? ¿Se sigue cortando? Bueno, dame un segundo nada más, ¿eh? En un segundo, chicos. Cambiamos de posición. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, Ale. ¿Sí? Bueno. Entonces les decía, el análisis EBIT-EPS permite analizar distintas estructuras de financiamiento, también de acuerdo a la información que le vamos a ir brindando, y lo que vamos a determinar es la utilidad por cada acción ordinaria que arroja cada alternativa. Es decir, la utilidad por acción ordinaria, chicos, es lo mismo que el ROE, o es lo mismo que el K sub E que puede pagar la empresa, pero en vez de en valores totales absolutos, en valores relativos. ¿Relativos a qué? Por cada acción. O sea, la utilidad neta que le queda para todos los accionistas es lo mismo que la utilidad neta que le queda por cada acción. En definitiva, son dos maneras de llegar a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que en el análisis EBIT-EPS vamos a ir mezclando, vamos a ir poniendo otras variables en juego, lo vamos a complicar un poquitito más. Entonces, lo que va a haber que hacer es indicar la alternativa que arroja la mayor utilidad por acción ordinaria para distintos niveles de Y. Determinar, bueno, vamos a tener que determinar el costo de cada una de las alternativas, o sea, la Y que hace cero la utilidad por acción ordinaria. Después vamos a buscar puntos de indiferencia, vamos a analizar gráficamente, y también nos va a permitir ver el efecto palanca que generan las distintas estructuras de financiamiento. Y otra vez, la limitación de esta herramienta va a ser que no tiene en cuenta el riesgo que perciben los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a poder calcular es lo que puede pagar la empresa con esa estructura de financiamiento, que no necesariamente quiere decir que sea lo que va a dejar conforme al accionista. Pero bueno, siempre es información. Bueno. Perdón, chicos, ¿eh? Ahí. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es saber un ejercicio de estructura. Primer ejercicio de estructura. Creo que ahí lo están viendo. Dice así:
Dice, este es el ejercicio Buen Viaje. Dice, Todo Tour es una empresa de turismo radicada en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene sus oficinas administrativas, además de brindar el servicio de viajes a todo el país y naciones limítrofes. Esta empresa acaba de abrir una pequeña pero moderna cadena hotelera. Los hoteles que posee Todo Tour se hallan ubicados en puntos turísticos estratégicos, siendo 3, uno en Viña del Mar, otro en Junín de los Andes, y por último uno en Colonia del Sacramento, en Uruguay. Cada uno de los hoteles forma un novedoso complejo turístico, pero aún requieren algunas inversiones para su pleno funcionamiento. Los gerentes de cada hotel presentan al director general un informe de las inversiones a realizar y de las posibilidades existentes para financiarlo. Bueno, acá el que vamos a ver es el caso de Viña del Mar, un hotel que requiere una inversión del 75%. Acá lo que hay que tener claro, chicos, es los conceptos de inversión, tasa de retorno prometida o tasa de retorno sobre la inversión. No hay que confundir el retorno de la inversión con el retorno del capital propio. Hay que tener muy claro esos conceptos. Entonces, nos dan 4 alternativas para financiar esta inversión de 75.000 pesos que promete un retorno del 12%. O sea, un resultado operativo del 12% sobre la inversión. Bueno, la alternativa número 1, 100% con capital propio. La alternativa 2, 10% de la inversión con deuda bancaria al 5% anual de interés. La alternativa 3, además de la anterior, además de esta deuda, una deuda más por 6.000 al 9% anual de interés. Este análisis es anual, no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Este análisis, esa es otra de las limitaciones de estas herramientas, se hacen para un solo periodo, a partir de resultados contables y no de flujos de fondos. Y cuarto, la cuarta alternativa de financiamiento, además de la anterior, o sea, además del 10% con deuda, de 6.000, agregamos una más, de 17.250 al 14% anual de interés. Esto en rojo, esperemos un poquito, dice, los 3 gerentes aclaran además que las tasas mencionadas en su informe son todas anuales. Perfecto, se lo venía mencionando yo. Se requiere maximizar, bueno, maximizar en realidad es encontrar la alternativa que maximice el rendimiento de la inversión en activos, encontrando la mezcla óptima de endeudamiento, calcular la tasa de retorno real que se desprende de la mezcla hallada en cada caso, la tasa de retorno sobre capital propio maximizada. Lo vamos a hacer, ahora se los muestro. ¿Qué pasa? Nosotros le agregamos, este ejercicio terminaba acá, en el punto 4, le agregamos un punto más que dice así: 33.000 pesos de la inversión con capital propio y el resto con deuda del 9% anual de interés. Limitación: no se aceptan estructuras que financien más del 50% de la inversión con capital de terceros. Ratio de endeudamiento, deuda sobre inversión. Superado un nivel de endeudamiento del 50%, se estima que el retorno de la inversión disminuirá al 11%, o sea, un punto porcentual. Bueno, ahora lo vemos. Vamos a hacer el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, voy a dejar de compartir esto, vamos a compartir. Bueno. Bueno, acá está, chicos. En este cuadro lo que vemos es una columna donde ponemos las 4 alternativas, ponemos la inversión, ponemos la tasa de retorno de la inversión y el resultado operativo. Después, acá vamos a poner un cuadrito que es una ayuda nada más. Es una ayuda. A donde vamos a ir poniendo la deuda que se toma en cada una de las alternativas. Es simplemente una columna de ayuda. Y esta
este bloque de columnas de acá, a donde ponemos, nosotros lo llamamos acumulado, pero en realidad ponemos la deuda y el capital propio de cada una de las alternativas, los intereses de cada una de las alternativas, el costo promedio ponderado de la deuda en cada una de las alternativas, la utilidad neta y la tasa de retorno sobre el capital propio. Acá se terminaría, con este cuadro, todo lo que está en gris, se terminaría el cuadro para resolver las 4 alternativas originales del ejercicio. Después vemos qué pasa con la alternativa 5. Entonces, fíjense, el ejercicio lo que decía es que existe una inversión de 75.000 pesos, que tiene una tasa de retorno del 12%, y que por lo tanto el resultado operativo es de el 12% sobre 75.000, 9.000 pesos. La alternativa 1, se los cuento yo, decía 100% con capital propio. Entonces, en esa alternativa no hay ninguna deuda. O sea, en el cuadrito este, que es una ayuda, no anoto nada. Tengo que armar el estado de situación patrimonial. El activo lo tengo, 75.000, está acá. La deuda, 0. Capital propio, 75.000, financio todo con capital propio. Vamos a la parte de estado de resultado. ¿El estado de resultado de qué consta? De un resultado operativo, que ya lo tengo acá, 9.000, menos los intereses. Fíjense que en este ejercicio de estructura, para simplificar, no le pusimos impuesto a las ganancias, pero es para simplificar nada más, ¿no? El resultado que tendríamos, en el estado de resultado operativo 9.000, menos intereses 0 porque no hay deuda, y no hay, ¿cuánto me queda de utilidad neta? 9.000. Y entonces, la tasa de retorno real o tasa de retorno sobre el capital propio, ¿cómo se calcula? La utilidad neta, o ROE, utilidad neta sobre capital propio, 9.000 sobre 75.000. ¿Y cuánto da eso? Y eso da 12%. ¿Por qué? Porque el accionista se queda con la rentabilidad total de la inversión, no la comparte con nadie. Entonces, mi pregunta es, ¿hay apalancamiento financiero? No. ¿Por qué? Porque el retorno de la inversión es igual al retorno del capital propio a causa de que directamente no hay deuda. Vamos a la segunda alternativa. La segunda alternativa se las leo yo. ¿Qué decía? 10%, y esto lo agrego yo, de la inversión, con deuda bancaria al 5% anual de interés. Bueno, la inversión es siempre la misma. 75.000, la tasa de retorno no dice nada de que cambia, 12%. Por lo tanto, el resultado operativo con esta alternativa de financiamiento es siempre el mismo. No debería cambiar. No debería, pero puede cambiar. Vamos a ver después. Entonces, acá en este cuadrito de ayuda me anoto, mira, acá se toma una deuda de el 10% de la inversión, o sea, una deuda de 7.500 pesos, que tiene un costo del 5% anual y que por lo tanto paga intereses anuales de 375 pesos. ¿Cómo queda la estructura de financiamiento? Ahora la estructura de financiamiento, que tiene que sumar ¿cuánto la estructura de financiamiento? Y 75.000. Activo tiene que seguir igual a pasivo más patrimonio neto. Si tengo 7.500 pesos de deuda, por diferencia, saco el capital propio. 67.500. Perfecto, ahí tengo la estructura de financiamiento. Ahora, el estado de resultados, ¿cómo queda? Yo lo que tengo que llegar es a la utilidad neta. Tenía 9.000 de resultado operativo. A eso le resto los 375, que son los intereses. ¿Cuál es el costo de K sub I? Y el 5%, porque hay una sola deuda que ya lo aclaré acá. Cuesta el 5%. Y por lo tanto, la utilidad neta, ¿en cuánto queda? Resultado operativo menos los intereses, utilidad neta 8.625. Y tasa de retorno real o tasa de retorno sobre el capital propio, o ROE, o
el K sub E que podría pagar la empresa, que no es el K sub E, ¿cuánto es? 8.625 sobre capital propio, que es 67.500, 12,78. Pregunta, ¿se produjo apalancamiento financiero? Sí, se produjo. ¿De qué tipo? Positivo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ahora el retorno del capital propio es superior al retorno de la inversión. ¿Y a qué se debe? Fíjense, las preguntas son distintas. ¿Y a qué se debió ese apalancamiento financiero positivo? Se debió a que estoy tomando deuda a una tasa de interés que es menor al retorno de la inversión. Claro, ¿qué sucede? Estos 7.500 tienen un rendimiento del 12 y un costo del 5, y la diferencia se la lleva el capital propio. Por eso se produce el apalancamiento financiero. Bueno, vamos con la alternativa 3. La alternativa 3, ¿qué dice? Además de la deuda anterior, una deuda de 6.000 al 9% anual. Bueno, la inversión obviamente siempre la misma, la tasa de retorno por ahora es siempre la misma, no me dice que cambia nada, el resultado operativo obviamente es el mismo. Acá anoto, mira, dice que se agrega una deuda de 6.000 al 9%, 6.000 al 9%, calculo los intereses. Y ahora armo la estructura. ¿Cuánto tenemos ahora de deuda? Y ahora tenemos 7.500 más 6.000, 13.500. Y de capital propio, y obviamente la diferencia contra 75.000. 61.500. Intereses, y ahora tenemos dos deudas, así que los intereses suman 375 más 540, 915. El K sub I, qué lío. Acá habría que hacer el promedio ponderado. ¿Cómo hago el promedio ponderado? I. Miren. Más esto, más esto. Entonces, ¿cuánto participa 375 en el total de los intereses? Participa perdón, acá lo estoy haciendo con los intereses, lo tengo más 7.500 más 6.000. ¿Cuánto participa la deuda de 7.500 en el total de la deuda? 56%. ¿Cuánto participa la deuda de 6.000 en el total de la deuda? Un 44%. ¿Cuánto cuesta la deuda de 7.500? 5%. ¿Cuánto cuesta la de 6.000? 9%. Entonces, más esto por esto, y acá sumamos, y tenemos el 6,78%, que es lo que pusimos acá, el K sub I. ¿Qué es el K sub I? Es el costo promedio, en vez del costo promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento, en realidad acá lo que estamos sacando es el costo promedio ponderado de una fuente de financiamiento, que es el capital de terceros, que en este caso está compuesto por dos deudas. Bueno, ahora, mi pregunta es, chicos, ¿y si en vez de hacer todo este lío, yo hago más 915 dividido el total de la deuda, 13.500, ¿cuánto me da?
me da 6,78. O sea, no hay que hacer todo este lío. Yo se los hice para que ustedes se acuerden cómo se calcula el costo promedio ponderado. Pero en realidad, si nosotros dividimos 915 sobre 13500, nos da el K/I promedio ponderado. Bueno, listo. Tenemos el K/I promedio ponderado, calculamos la utilidad neta, y ahora hacemos utilidad neta sobre capital propio y tenemos la tasa de retorno real o tasa de retorno sobre el capital propio o ROE, 13,15. Pregunta, ¿hay apalancamiento financiero? Sí. ¿De qué tipo? Positivo. ¿Por qué digo que hay apalancamiento financiero positivo? Porque el retorno del capital propio es mayor al retorno de la inversión. ¿Y a qué se debió ese apalancamiento financiero positivo? A que el costo de la deuda, 6,78, el costo promedio de la deuda, sigue siendo inferior al retorno de la inversión. O sea, la deuda me genera un rendimiento del 12, me cuesta el 6,78 y la diferencia se la llevan los dueños. Por eso ganan más que la inversión. Alternativa 4. Dice, además de la deuda anterior, otra de 17,250 al 14. Bueno, 17,250 al 14, eso da 2.415. ¿Qué hago acá? Junto todas las deudas. Por diferencia saco el capital propio. Obviamente, deuda más capital propio me tiene que sumar los 75.000. Me fijo cuántos intereses vengo acumulando. 3.330. Saco el K/I promedio ponderado. 3.330 sobre 30.750. Y calculo la utilidad neta. Resultado operativo menos intereses. Y calculo el ROE, tasa de retorno real, o el K/E que podría pagar la empresa con esta alternativa. 12,81%. Bueno, pregunta, ¿hay apalancamiento financiero? Sí. ¿De qué tipo? Positivo. ¿Por qué? Porque todavía me sigo financiando a una tasa menor que el retorno de la inversión. Pero es menos positivo que en la situación anterior. ¿Por qué? Porque si bien tengo más deuda, esa deuda que tomé es más cara y hace que el costo promedio ponderado de la deuda se haga más alto y por lo tanto eso provoca que el apalancamiento sea menor. Les cuento, el apalancamiento financiero se produce por la diferencia entre el costo de la deuda y el retorno de la inversión. Cuando hay diferencia entre el costo de la deuda y el retorno de la inversión, va a haber apalancamiento financiero. Si el costo de la deuda es menor, el apalancamiento va a ser positivo. Si el costo de la deuda es mayor, el apalancamiento va a ser negativo. O sea, en vez de quedarse, de los accionistas, quedarse con plata generada por la deuda, lo que van a tener que hacer es poner plata de su bolsillo para pagar la deuda. Eso es apalancamiento negativo. Ese apalancamiento, una vez que hay diferencia de tasas y que por lo tanto hay apalancamiento, ese apalancamiento se puede amplificar si se incrementa la cantidad de deuda. O sea, si la diferencia de tasa, supongamos, el K/I es del 5% y la tasa de retorno de la inversión es del 12%. Yo ya sé que ahí va a haber apalancamiento financiero positivo. Si yo tomo 1.000 pesos de deuda, voy a tener apalancamiento positivo. Si la tasa sigue igual en el 5%, pero en vez de tomar 1.000, tomo 5.000, el apalancamiento se va a amplificar. O sea, una vez que hay apalancamiento por diferencia de tasas, la cantidad de deuda amplifica ese apalancamiento. ¿Está? Bueno, el ejercicio original terminaba ahí. Lo que teníamos que hacer era elegir cuál era la alternativa. ¿Sí? Alejandro, ¿qué tal?
¿Me repetís esa última parte? Del Sí. apalancamiento. Para que haya apalancamiento, tiene que haber diferencia de tasa entre K sub I y el retorno de la inversión. ¿Mm? Tiene que haber diferencia de tasa. Una vez que hay diferencia de tasa, ese apalancamiento, aunque la diferencia se mantenga y sea siempre la misma, se amplifica. ¿Mm? Si incorporás más deuda, siempre a la misma tasa, ¿no? Si le cambiás la tasa, obviamente se modifica. Pero si vos tomás 1.000 pesos de deuda al 5% y después tomás 2.000 pesos de deuda al 5%, el apalancamiento va a ser mayor. Aunque sigas tomando al 5%, cada vez que agregás más deuda al 5%, eso te produce mayor apalancamiento. ¿Se entiende? Sí. Ahí. Pues, no. Lo que quiero decir es que el apalancamiento total depende no solo de la diferencia entre K sub I y el retorno de la inversión, sino de la cantidad de deuda. Por eso, si vos tenés un nivel de endeudamiento del 10% y tu tasa de K sub I es del 5%, vas a tener un apalancamiento positivo. Pero si vos en vez de financiarte al 10%, te financiás al 90% a la misma tasa del 5%, el apalancamiento financiero va a ser mucho mayor. Y vos decís, ¿por qué al 10% era menor y al 90% es mayor? Si la tasa sigue siendo siempre del 5%. Porque una vez que tenés el apalancamiento financiero por diferencia de tasa, el apalancamiento financiero total se amplifica si incorporás cada vez más deuda. O sea, depende de dos factores: la diferencia de tasas y la cantidad de deuda. El apalancamiento financiero. Ahí está mejor. Ahí va. Bueno, listo. Acá teníamos que elegir la tasa de retorno más alta. ¿Y a dónde está la limitación? Y la estructura que puede pagar, la estructura que me permite pagar mayor ROE o mayor retorno sobre la inversión, es la estructura esta, la 3. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que el accionista no es ingenuo y como la empresa fue tomando más deuda, también exige mayor K sub E. Habría que comparar este 13,15 con el K sub E que exige el accionista. Pero bueno, ahí ya hay que ver cuál es el rendimiento que se le exige a este tipo de empresas. Profe, Sí. a ver si entendí. Las tres opciones, que sería la segunda, la tercera y la cuarta, las últimas tres opciones, las tres darían apalancamiento positivo, Sí. con la diferencia que, bueno, nos quedamos en principio con la alternativa 3 porque es la que me daría mayor retorno de la inversión. Exacto. Mayor retorno sobre el capital propio, no sobre la inversión. El retorno de la inversión, todas es 12%. Retorno sobre el capital propio. Sobre el capital propio. La tasa que usted, con la que la comparó recién, el K sub I, es la que dice tasa, retorno de inversión en porcentaje. Yo no comparé con el K sub I. Yo comparo esto. El K sub I es el costo de la deuda, es el interés, lo que pagas por la deuda. Sí. Esto, que es el retorno del capital propio, es el rendimiento del capital propio, el ROE. Sí. Yo lo debería comparar con lo que quieren ganar los accionistas. Yo acá lo único que puedo decir, cuál es la estructura que arroja la mayor tasa de retorno sobre el capital propio. Lo que no puedo decir es si esto lo conforma o no lo conforma al accionista. Por ahí el accionista dice, no, pará. Yo prefiero ganar el 12% y que la empresa no esté endeudada y no ganar el 13,5% y que la empresa tenga una deuda de 13.500. Porque esto es riesgoso, puede decir el accionista. Hay riesgo financiero acá. Hay riesgo RO. Entonces, si la empresa va a estar endeudada,
yo quiero ganar el 13,5, podría decir el accionista, y no el 13,15. Sí, escucho. No, yo Ale era el que, Está bien. para que tengan claro, cuando hablan de retorno sobre la inversión, es el retorno sobre todo el activo, es como si fuese el retorno sobre deuda más capital. Retorno sobre el capital es el retorno sobre la parte del Patrimonio financiamiento que corresponde al patrimonio neto, ¿sí? Lo que está solamente en el patrimonio neto. ¿Se entiende? Ojo con eso. Por Sí. eso Creo yo que les... vos eras, Paula, que estabas preguntando. Sí, ahí me quedó más claro. Por eso yo antes Claro, de ustedes que cuando hablan de inversión, está bien, hay algo que es el retorno sobre la inversión, es sobre el total del negocio. La inversión es el lado izquierdo que tienen en el balance contable, que es donde tienen activo corriente, activo no corriente, toda la inversión en el negocio. Y después tienen, que es lo que estaba explicándole recién, retorno sobre el capital propio, eso es el retorno que hay sobre el capital invertido propio, es lo que está en la parte derecha, en la parte de abajo de patrimonio neto. Por eso, yo lo que le entendí antes de que le explique esto, que estuvo bueno para tratar, entre comillas, de entender lo que seguramente va a venir después, es que antes de llegar a lo que él explicó, yo lo que le entendí que para que haya apalancamiento positivo, comparaba la tasa que está en la columna D con la tasa que está en la columna N. Si no entendí mal. La tasa que estaba en la columna, D, sí, esta. sí, con la tasa del caso I que está en la columna N. ¿Entendí bien? Relativamente, te cuento. Sí. Por eso digo, para darte cuenta de que hay apalancamiento positivo o negativo, sí, comparás esto con esto. Ah, Sí, pero no con la N. Ella dijo la N. claro, No, por eso. Por eso digo, lo que vos dijiste es relativo. Y empiezo de nuevo. Vos lo que tenés que comparar es esto con esto. Si esto es igual a esto, no hay apalancamiento. Si esto es mayor que esto, hay apalancamiento positivo. Y si esto fuese menor que esto, hay apalancamiento negativo. Pero vos tenés que entender después a qué nos referimos, con qué es el apalancamiento positivo, qué es el negativo. Para eso hay que volver al power que vimos la clase pasada al final. Está bien. Ahora, lo otro es la explicación de por qué esto es mayor que esto. Para explicar por qué 12,78 es mayor que 12, por qué el retorno del capital propio es mayor que el retorno de la inversión, ahí sí tengo que venir a la columna N y decir, el 12,78, o sea, el retorno del capital propio es mayor que el retorno de la inversión, pero para esto hay que entender qué quiere decir retorno del capital propio y qué quiere decir retorno de la inversión. Si el retorno de la inversión es que yo puse un negocio que fabrico paraguas y el negocio de los paraguas me deja, tuve que poner 1.000 pesos para montar el negocio y todos los años me deja 1.200 pesos de rentabilidad, o sea, el 12%. ¿Mm? Bien. Ahora, si en vez de financiarlo todo con capital propio, lo financio con deuda, a mi bolsillo, ya no me deja un rendimiento del 12%. Me deja un rendimiento del 12,78. Eso es rendimiento del capital propio, que no es lo mismo que el rendimiento del negocio. El rendimiento del negocio es una cosa, el rendimiento del capital propio es otra. Sí. ¿Entendés la diferencia? Sí, sí. Por eso hay que tener claro, y esto es lo que yo les decía la clase pasada, hay que tener bien en claro los conceptos. Ahora, lo que me explica que el rendimiento del capital propio sea mayor que el rendimiento del negocio es que parte de ese negocio lo estoy financiando con deuda barata. Deuda que es más barata que el retorno de la inversión. ¿Se entiende?
Sí, ahora sí. Gracias. Y esto está explicado recién cuando vimos que, por ejemplo, el postulado 2 de Modigliani y Miller, ahí está bien en claro, y también lo vimos en la clase pasada, ahí está claro por qué un negocio que rinde un 12% y se financia al 5%, genera un apalancamiento mayor sobre el capital propio. ¿Y por qué? Porque si vos tenés un negocio, una inversión de 1.000, una inversión de 1.000 que la financiás con 500 y con 500, y estos 1.000 rinden el 15%, te rinden 150. Y bueno, estos 150 es porque estos 500 que pediste prestado rinden un 15%, o sea, 75 es lo que dice con Modigliani y Miller, ¿no? Y los otros 500 del capital propio, ¿cuánto rinden? Y un 15%, el otro 75. Claro, estos 1.000 me devuelven 150, y sí, obvio, porque estos 500 devuelven 75 y estos 500 devuelven 75. Esto es deuda y esto es capital propio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el tema? Estos 75, estos 500 de la deuda, por estos 500 tengo que pagar intereses, y supongamos que esos intereses son del 10%. Entonces, voy a hacer así, menos 500 por el 10%, me cuestan, ¿sí? Estos 500 me generan 75, pero me cuestan 50. Entonces, ¿cuánto me sobra? Y me sobran 25 pesos. ¿Y quién se los lleva estos 25 pesos? ¿Para quién son? Una vez que pagué la deuda, ya está. ¿Quién se los queda? El dueño. Entonces el dueño se lleva los 75 que ganó con sus 500, más 25 que ganó con 500 que lo puso un prestamista, ni lo tuvo que poner la plata. Entonces se queda con 100 pesos. Y entonces su rendimiento ya no es del 15% como el rendimiento de la inversión, es de 100 sobre 500. ¿Que cuánto es 100 sobre 500? Más 100 sobre 500, su rendimiento es del 20%. Y ahí está el apalancamiento financiero. El retorno del capital propio es mayor al 15%, el 15% ¿no? Que está acá, al retorno de la inversión, ¿a causa de qué? A causa de que estoy financiando parte del negocio con deuda, cuyo costo, que es el 10%, es menor al rendimiento del 15% de la inversión. Entonces, como el costo es menor al rendimiento de la inversión, ahí queda un remanente de 25 pesos que se lo lleva el dueño sin haber puesto un mango de su bolsillo. ¿Se entiende por qué el apalancamiento financiero? Eso es lo que sucede acá. Y por eso, para explicar la diferencia entre 13 y 12, que sería para explicar la diferencia entre 20 y 15, no nos queda otra que hablar del costo de la deuda. O sea, de hablar de este 6,78. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos con el último. A ver, llama la atención porque no tengo. Bueno, no importa. El punto adicional, el 5 es. Sí, el 5, ahí lo leo. Dice, bueno, el punto 5 dice, fíjense que acá no dice, además del anterior, no dice nada más que 35.000 pesos de la inversión con capital propio. O sea, ¿qué quiero decir con esto, chicos? No siempre va a decir que acumulan, porque esto es una manera de decir, nada más, es una manera de hablar. Yo le digo, ustedes me preguntan, Ale, ¿cómo está financiado el negocio? Y mira, la verdad que vimos 3 alternativas. Una era financiarlo con capital propio, otra era financiarlo con una deuda de 10.000 pesos, y otra manera era financiarlo, además de con esa deuda de 10.000, con otra de 18. Y ustedes me dicen, che, ¿y no probaste con pedir una deuda de 50.000 en el banco? Bueno, vamos a probar. Entonces, mira, la alternativa 4 sería una deuda de 50.000,
¿Pero hay que acumularla? No, no, Ale, te dije una deuda de 50.000 con el Banco Santander. O sea, ¿por qué lo pusimos así el punto 5? 33.000 pesos de la inversión con capital propio, porque ustedes muchas veces se piensan que siempre hay que acumular con la anterior. No, no, hay que hacer lo que dice el enunciado. Entonces acá dice, 33.000 pesos de la inversión con capital propio y el resto con deuda al 9% anual de interés. Entonces, fíjense. Acá, capital propio, 33.000 pesos con capital propio, ya lo pongo acá, y el resto, lo saco por diferencia, 75 menos 33, esto da 42, con una deuda al 9. Y esto me da los intereses. ¿Cómo queda la estructura de financiamiento? Y 33 de capital propio, 42 de deuda. La suma, 75. Perfecto. Pero además, el enunciado dice, limitación, no se aceptan estructuras que financien más del 50% de la inversión con capital de terceros. Ratio de endeudamiento, o sea, me tiene que decir, ¿y cómo me dice ese nivel de endeudamiento? Dice, ratio de endeudamiento, deuda sobre inversión. No se aceptan estructuras que financien más del 50% de la inversión con capital de terceros. Medido con el índice, deuda sobre inversión. Entonces, ¿yo qué hago? Tendría que medir cada una de las estructuras el nivel de endeudamiento. Entonces, a cada una de las estructuras le calculo el ratio deuda sobre inversión. Es muy sencillo. Deuda sobre inversión. 7.500 sobre 75, 13.500 sobre 75, y acá, perdón, acá, 42.000 sobre 75. Como el enunciado decía que no se aceptan estructuras que financien más del 50% de la inversión con capital de tercero, esta estructura estaría financiando el 56% de la inversión con capital de tercero. Entonces habría que desestimarla. Igual la vamos a calcular. Igual vamos a calcular la tasa de retorno real. Después dice que el punto 5 aclara que superado un nivel de endeudamiento del 50%, se estima que el retorno de la inversión disminuirá al 11%, o sea, un punto porcentual. Superado el nivel de endeudamiento del 50%, claro, en este caso el nivel de endeudamiento era del 56%, superado el 50%, se estima que el retorno de la inversión caerá un punto porcentual. Fíjense que dice un punto porcentual, o caerá al 11%. No es que caerá un 1%, porque si cae el 1%, yo lo que tendría que hacer es 12 menos el 1%, o sea, 12 por 0.99, y esto no va a dar 11. Esto va a dar 11,88. O sea, no es lo mismo decir que algo cae un punto porcentual que cae un 1%. Algo que disminuye un 5% no es lo mismo que algo que disminuye 5 puntos porcentuales. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá dice que el efecto financiero de semejante nivel de endeudamiento va a repercutir sobre el resultado operativo, o sea, sobre el retorno de la inversión, y ahora el retorno de la inversión pasaría a ser para esta estructura del 11%, por lo tanto el resultado operativo pasa a ser 8.250, y los intereses, que son los de esta deuda sola, porque acá no hay que acumular nada, son de 3.780, y la utilidad neta es resultado operativo, que en este caso para esta estructura es de 8.250, menos los intereses,
4.770, caso I hay uno solo, así que queda 9%, y esto nos da un 13,55% de ROE, o de retorno sobre el capital propio. Fíjense que es el apalancamiento más grande. ¿Por qué? Y porque me estoy financiando a una tasa menor al 11, y el nivel de endeudamiento, o sea, la deuda es muy grande, por eso se produce un apalancamiento financiero muy alto. Pero ¿qué pasa? No lo considero porque, según lo que planteaban los dueños, no se aceptaban estructuras de financiamiento con un nivel de endeudamiento medido con el índice deuda sobre inversión superior al 50%. Entonces, sigo tomando este 13,15. Otro tema también, que lo vuelvo a mencionar, es que este 13,15 podría ser el más alto, pero ¿qué pasa? Por una cuestión de riesgos puede ser que los accionistas no los conforme esto que es lo que puede pagar la empresa y exijan más del 13,5. Pero bueno, ese sería otro análisis. Lo que decía, chicos, también el enunciado, es que esto había que calcularlo en forma analítica. En el video que ustedes van a ver lo tienen calculado, pero yo les cuento. Para calcular la tasa de retorno real, lo que hay que hacer es utilizar la fórmula de Modigliani-Miller. La fórmula de Modigliani-Miller es la que dice que el K sub E, y en este caso la tasa de retorno real es el K sub E que puede pagar la empresa. O sea, este K sub E que puede pagar la empresa es igual a la tasa de retorno sobre la inversión más la diferencia entre la tasa de retorno sobre la inversión menos K sub I multiplicado por el nivel de endeudamiento. Deuda sobre capital propio. Fíjense que la fórmula esta es la misma que Modigliani-Miller. Modigliani-Miller, ¿qué te decía? Que a una empresa había que exigirle un rendimiento operativo que sea igual al K sub O que estaba dado por la categoría de riesgo. Claro, es esto. Si una empresa gana lo que tiene que ganar, el accionista ¿cuánto va a pedir? Y va a pedir ese 12%, este 12%, más la diferencia entre el 12% y la tasa K sub I, que es el apalancamiento financiero. ¿Se acuerdan que la diferencia entre el 12% y el 5% es lo que se lleva el accionista? Ese plus que se lleva el accionista. Bueno, todo eso multiplicado por la deuda, pero ¿para quién? Para el capital propio. Entonces, imagínense que yo quiero calcular este 13,5. Digo que 0,12, a ese 0,12 le tengo que sumar la diferencia entre 0,12 y 0,0678. Vamos a hacer así. Entonces, más 0,12 menos, a ver si me lo toma, más 0,12 menos esto multiplicado, después ustedes en casa lo hacen prolijito, ¿no? Esto multiplicado por la deuda, pero dividido el capital propio. Entonces, ahora sí, más esto,
esto más esto, lo pasamos a porcentaje. Esperen que me estoy quedando sin batería. Bueno, ahí tienen el 13,15. Vamos a sacarle un cerito. Y ahí está. 13,15. Denme un segundo, chicos. Aprovechen para pensar las preguntas que quieran hacer. Cuando hice el cambio de lugar, no me traje el cargador. Ahí está. A ver si está cargando. Sí. Bueno. ¿Está, chicos? Y ahí comprobamos. Analíticamente, acuérdense, tasa de retorno real es igual a tasa de retorno de la inversión más ese plus que le queda al accionista, que es la diferencia de tasas. Claro, el accionista gana la diferencia entre 12 y 6,78. Gana esa diferencia. ¿Sobre qué? Y gana esa diferencia sobre la deuda. Por eso lo multiplica por la deuda. Pero para transformarlo en porcentaje, ¿sobre qué lo divido? Lo divido por el capital propio. Y entonces ahí queda reflejado en forma porcentual ese plus que le gana el capital propio al 12% de retorno de la inversión. Claro, cuando el retorno de la inversión es superior a K sub I, ese plus va a ser positivo. Si el retorno de la inversión fuese inferior, o sea, si el K sub I fuese más caro que el retorno de la inversión, ese plus, en vez de ser plus, sería negativo y haría que el resultado, en vez de ser mayor que 12, fuese menor que 12. Lo dejo, que lo piensen, vayan a casa, tienen video, tienen material. Están en casa, Ale. Estamos virtual ¿Eh? todavía. Que están en casa, estamos virtual todavía. Bueno. Mirá cómo te seguí atento. Vos pensaste que no estaba, ¿eh? Pero acá estoy. Quédense en casa y analícenlo. Bueno, chicos, yo por Bueno, hoy pero los dejo. estamos desde casa, pero estamos en clase. Hagamos de cuenta, Claro, vamos a ponerle onda. uno extraña la presencialidad. Así que bueno, chicos, yo por mi parte los dejo. Está todo el tranquilos. material subido. Nos vemos el martes, chicos. Descansen. Así que los saludo. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Decía cuántos puntos, si subía del 8 al 10, cuántos puntos porcentuales había subido y en porcentaje cuánto había subido. Y yo siempre, las 2 veces que cursé esta materia, respondí que había subido 2 puntos porcentuales del 8 al 10 y que había subido del 8 al 10 un 25%. Sí. Excelente, tenés un 10. No, es un desastre seguramente, porque me puse muy nervioso con el cuadro, reconocía más o menos lo que era. Pero ahí respondiste bien, es eso. Sí, pero estaba tan nervioso que cuando leí el ejercicio y se parecía a uno de los ejercicios que habíamos hecho, me alegré y me embolé. Ahí me colgué, me acordé de la final de Corea con Gaudio del tenis y dije, acá me volví. Y ahí me salió todo mal, no pude pasar, no entendí la letra. Te acalambraste. Me acalambré y entregué cualquier cosa. Así que quería saber si estaba bien esa parte. Eso estaba bien. Dale, está bien, por lo menos me quedo tranquilo. Perfecto. Bueno, los veo el martes.